Buenas tardes, bienvenidos una vez más a este estudio de los Evangelios. Qué edificante es la palabra de Dios cuando escudriñamos con el corazón dirigido por su Santo Espíritu, con ese Espíritu Santo de Dios que nos guía a toda verdad, que nos revela su verdad, que nos corre el velo y nos presenta las verdades de Dios en el sentido con el cual Él nos dio el mensaje. Vamos a ponernos en manos de nuestro Padre Celestial. Señor, gracias porque podemos estar aquí reunidos para bendecir tu nombre, para edificar nuestras vidas en tu palabra, para caminar en ti, mi Dios, y poder comprender tu grandeza. En el nombre de Cristo Jesús nos ponemos en tus manos, Rey bendito. Amén. Gracias, mi Señor. Evangelio de Marcos, capítulo 2. El mensaje de la palabra de Dios es para todos. Desde Génesis hasta Apocalipsis es para todos el mensaje de la palabra de Dios. Sin embargo, teológicamente debemos considerar, porque esa es una realidad, que originalmente el Evangelio de Marcos se escribió para una audiencia gentil romana. Este capítulo 2, pero insisto, es para todos, es de aplicación general, pero por la forma en que se escribió, precisamente iba a atender unas necesidades de este pueblo que era muy capaz, muy capacitado, sí, pero pues también muy desviado. El capítulo 2, ahora sí retomo, consta de 22 versículos. Marcos, pues, comienza a relatar el Evangelio de Marcos, se empieza a relatar en este capítulo 2, una serie de acontecimientos que ilustran varios conflictos entre Jesús y los líderes religiosos. Pero cabe señalar que el Señor Jesucristo no tenía ningún conflicto con ellos. Los líderes religiosos tenían el conflicto con Jesucristo. ¿Por qué? Es algo que siempre vamos nosotros a darnos cuenta, a experimentar, a detectar, ¿sí? Mire, cuando se tienen diferentes perspectivas y en consecuencia opiniones diferentes, en diferentes posturas, en diferentes puntos de vista acerca de la fe, pues siempre habrá muchos conflictos. Dicen las opiniones de las personas así, lo dicen, es que hablar de religión es un tema de nunca acabar y cada uno presentará su postura. Y efectivamente, cada uno presentará su postura siempre y cuando no conozca la palabra de Dios. Ahí está la clave, ¿sí? Y es lo que se está mencionando precisamente y lo que vamos a leer en este capítulo 2 de Marcos. Diferentes posturas, los líderes religiosos habían establecido su postura humana acerca de la fe, y cuando viene nuestro Señor Jesucristo, pues rompe todos esos pensamientos que se habían infiltrado y se habían establecido como mandamientos de hombres. Es un tema de nunca acabar si la gente no lee la Escritura, si la gente piensa de una forma, piensa de otra manera, diciendo precisamente, es que yo me imagino que es así, es que yo pienso que es así. No, es lo que dice Dios. No es ni así, ni asá, ni de ninguna otra forma de opinión de cada persona. Habrá miles y millones de opiniones, habrá. Definitivamente tenemos que saber que fue como lo estableció Dios, y cuando veamos que fue como lo estableció Dios, entonces se van a acabar las diferentes posturas. Meditemos en esto. Estamos hablando del contexto de este capítulo 2, ¿por qué se dio? Los líderes religiosos de esa época tuvieron conflicto con Jesucristo. Ahora, ¿quién es el que estaba equivocado? ¿O los líderes religiosos o Jesucristo? Pues la respuesta es muy clara, ¿no? Por los líderes religiosos. En este tiempo también resulta exactamente lo mismo. ¿Quién es el que está equivocado? ¿El Señor y su iglesia que conoce la palabra de Dios, o el mundo que piensa cómo es Dios, que se imagina cómo es Dios y que hace un Dios a su forma? No, definitivamente quien va a estar equivocada es las personas que no conocen la palabra de Dios, que no conocen la Biblia y quieren opinar de Dios.
Insisto, ¿a quién iba dirigido principalmente este evangelio, el evangelio de Marcos? Iba dirigido a una audiencia muy preparada en esos tiempos, a personas que conocían las leyes. No olvidemos que alguien que se inscribe para estudiar la carrera de Derecho, uno de los primeros temas que dan, o primeras materias que dan, o módulos que dan, es precisamente el derecho romano, que es el derecho romano el marco legal en la cual se fundamentan muchos de los países, muchas de las naciones en el derecho romano. Entonces, ¿por qué? Porque el pueblo de los romanos era un pueblo que iba a la vanguardia en la cuestión de legalidad. Ahora bien, lo que nosotros vamos a ver en la escritura que escribió Marcos, precisamente, le escribió, pero el autor es Dios, pues precisamente es eso. Mira, si tienes duda, voltea lo que dice la ley, nada más. Tú conoces de leyes, le dice al pueblo romano, tú conoces de leyes. Si tienes cualquier duda, líder religioso, con respecto a la fe, ve lo que dice la ley, ve lo que estableció Dios desde el principio. Simple y sencillamente, eso es lo que debemos de ver usted y yo y cualquier persona. Pero cuando se deja la observancia de lo que se ha estipulado, pues estos van a haber muchos conflictos, ¿sí? Cada cultura tendrá su opinión. Insisto, si tenemos alguna duda en cualquier área, incluyendo, ¿sí?, hoy, ¿sí?, lo que estamos compartiendo acerca de la fe, pues debemos de investigar seriamente qué se dice al respecto. Así de sencillo, no hay ningún conflicto más, nada más. Capítulo 2, versículos del 1 al 12. Jesús sana a un paralítico. Leamos la escritura y veamos cómo los líderes religiosos rápidamente presentan su postura, pero no la postura de Dios, la cual vino a ser nuestro Señor Jesucristo. Versículo 1 del capítulo 2. Entró Jesús otra vez a Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. ¿Y qué hacía nuestro Señor Jesucristo? Y les predicaba la palabra. ¿A qué más vino? A predicar la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, ¿sí? Y como no podían acercarse a causa de la multitud, pues por arriba, ¿no?, descubrieron el techo. No era como ahora de losa o de cemento, ¿sí?, era muy ligero. Descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, la perseverancia y la asistencia y la insistencia de Dios por llevar, ¿sí?, a Jesucristo a uno que tiene una necesidad, dijo al paralítico, estas son las palabras que dijo nuestro Señor Jesucristo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Imagínense nada más la reacción de los líderes. Bueno, no nos imaginemos, leamos la reacción de los líderes religiosos. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. Esto es, empezaron a pensar, a ver qué está pasando. ¿Por qué habla este así? Está blasfemando, blasfemias dice. Y entonces viene la pregunta: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? La respuesta era inmediata, pues precisamente Jesucristo es el Dios hecho carne, el que se despojó de su divinidad. Pero su religiosidad, su enconchamiento en principios, en opiniones humanas, pues los tenía cegados para comprender y ver quién es el que estaba ahí enfrente. Muchos lo vieron, pero los líderes religiosos no. Estaban apartados de Dios, aunque enseñaban supuestamente de Dios. Entonces, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, y se dio cuenta de sus pensamientos, la omnisciencia. Pregunta así: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? O sea, lo que estaba diciendo el Señor Jesucristo es, ok, ¿qué
¿Qué es más fácil decir? ¿Algo que no se puede comprobar objetivamente o algo que se puede comprobar objetivamente? Porque el perdonar los pecados es algo espiritual, no se puede comprobar objetivamente, es por fe. Sin embargo, el sanar al paralítico era algo que se podía comprobar objetivamente, así, probar exactamente en el mismo momento. Por eso le dice, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Y les contestó, pues para que vean, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces, ¿qué sucedió? Él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Esto es, a través de una comprobación objetiva de una sanidad, tuvo autoridad para decirles, efectivamente sus pecados fueron perdonados. Esto quizás no lo pueden ver, pero se los voy a demostrar que yo puedo perdonar pecados sanando y levantando a este paralítico. Mire, desde el inicio de este capítulo vemos que el Señor Jesucristo inicia con el dar a conocer pues la voluntad del Padre Celestial, del Padre Creador de todos nosotros. Nunca olvidemos, cada acto que realiza el Señor Jesucristo es con la intención de dar una enseñanza, de darnos una enseñanza, de hacer una aplicación espiritual. Cristo perdona pecados, porque el único que puede perdonar pecados es el Señor, Jesucristo es el Señor. Y también vemos en este capítulo 2 cómo nuestro Señor Jesucristo nos intenta dar una enseñanza, bueno, primero a ellos, posteriormente a todos los que leemos la palabra, pero también quiere que comprendamos el sentido correcto con el cual se dio desde el principio. ¿Sí? Porque siempre en todos los tiempos y en nuestros tiempos se tergiversa lo que Dios enseña en su palabra y cada quien hace su interpretación que se sale del contexto de lo que Dios quiere enseñar, ¿sí? Y hacen interpretaciones privadas y muchas veces pues solamente para manipular. Aspectos que podemos resaltar en este capítulo 2. Y yo sé que en muchos capítulos, pero hoy estamos hablando del capítulo 2 de Marcos. Las palabras de Jesucristo, porque lo vemos aquí en este pasaje que leímos de Marcos 1 al 12, capítulo 2, Marcos capítulo 2, versículos de 1 al 12. Las palabras de Jesucristo atraen a muchos. Ahí estaban aglomerados alrededor de él. Jesucristo también, con sus palabras, pues repele a muchos. Muchos se acercan a la palabra de Dios, se acercan a Dios con el conocimiento de su palabra, pero también muchos, al conocer la palabra de Dios, salen huyendo. No, yo no quiero saber nada de religión. Y se van. Bueno, es la realidad. Dios lo ve. No quiere saber nada de Dios. Ya Dios te escuchó. También podemos observar en cada enseñanza que vamos a ver aquí, y por eso nuestro Señor Jesucristo sanó al paralítico, podemos observar el amor de Dios entre los seres humanos. Él los sanó, pero también vio el amor de esos 4 personajes que hicieron lo imposible para poder traer a Jesús a un amigo. Un amigo, pues, es aquel que lleva a atender o a aquel que le puede atender la necesidad. Y entre otras cosas, podemos también observar en este capítulo la manifestación gloriosa de aquel que se despojó de su divinidad y se hizo hombre para que fuese conocido por todos. Acuérdese, este versículo bíblico, este pasaje bíblico que acabamos de leer, habla a sí mismo Jesucristo como el Hijo del Hombre. O sea, se hace totalmente humano. Pero también en Juan, en el Evangelio de Juan 20:31, se hace como el Hijo de Dios, haciéndose también totalmente divino. Esta es la primera vez, pues,
en Marcos, en el Evangelio de Marcos, que Jesús se refiere a sí mismo como el Hijo del Hombre, el título Hijo de Hombre enfatiza que es totalmente humano, es totalmente hombre, mientras el Hijo de Dios, que lo menciona en Juan 20:31, enfatiza que es totalmente Dios. Y como Hijo de Dios, Jesús tiene autoridad para perdonar pecados. Como hombre también puede identificarse con nuestras profundas necesidades y sufrimientos y ayudarnos precisamente a vencer el pecado. Y muchos en ese preciso momento vieron, pero no creyeron. Y otros vieron y creyeron. Pero aquellos que vieron y no creyeron, no solamente no creyeron, sino también le acusaron. En nuestros tiempos sigue exactamente sucediendo lo mismo. Aquel que se convierte a Cristo, pues recibe una crítica. No, ya te hiciste la religión. No, también que ibas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues vemos el rechazo de nuestro Señor Jesucristo y todo lo que representa Cristo. La palabra de Dios, pues, la palabra de Cristo, a muchos atrae, pero a otros los repele, como si fuera, ¿sí? Como si fuera algo que les fuera a hacer daño. Bueno, lo más que puede hacer la palabra de Dios es alejarlos del pecado. Cuidado, no te acerques a Cristo porque te puedes alejar del pecado. Ese es precisamente lo que decide el ser humano. Versículos del 13 al 17. Marcos 2:13. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose le siguió. Aconteció que estando Jesús en la mesa en la casa de él, de Mateo, de Leví, conocido Mateo, el publicano, en la casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y con sus discípulos. O sea, estaba ahí. Este publicano, cobrador de impuestos, invitó pues a otros que trabajaban con él y sentaron a la mesa. Quizás fueron, no saben de qué se trataba, pero mucha gente vio y dice: ¿qué está pasando aquí, no? Bueno, aconteciendo que estando Jesús en la mesa en la casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también ahí a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Versículo 16. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores. Marcos 2:17. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. La palabra de Dios es para todos. Pero si usted y yo ya estamos alcanzados por Cristo, debemos de predicar la palabra de Dios a otros, ¿sí? En ese amor. Pero hay una cosa, ¿no? No es hacernos a ellos, sino atraerlos a Cristo, ¿sí? Por medio de la iglesia, por medio nosotros solamente somos el vínculo. Es importante que tengamos esa perspectiva, ¿no? Debemos nosotros traer a Cristo y no hacernos a ellos, sino ellos que se hagan a Cristo. Voy a hablar un poquito de los cobradores de impuestos porque Leví, Mateo, el publicano, era cobrador de impuestos. Déjeme le explico. Los cobradores de impuestos, por eso se asombraron los fariseos, por eso se asombraron los escribas y los fariseos. Los cobradores de impuestos, como en todas las épocas, no eran bien vistos. Y no tomando como principal factor, pues lo que ya usted y yo sabemos, el que hay que pagar impuestos. No era eso tanto. Por lo que realmente eran rechazados los publicanos es por la forma de cobrarlos, de una forma totalmente deshonesta, de una forma arbitraria, de una forma, sí, con una exagerada y autoridad que caía en el nepotismo, ¿no? En el nepotismo, perdón. Entonces, eso es lo que acontecía. Eso es lo que le molestaba a los habitantes. Pero el cobro de impuestos es tan característico que, pues, en todos los países se tienen que pagar impuestos. Por ejemplo,
Allá en Estados Unidos se le conoce, o en los años 70, 80 como el tío Sam, ¿no? El tío Sam, que era el que cobraba impuestos, o utilizaban este personaje. Y en México, pues como Lolita, ¿no? Allá en los años 70 también. Pero déjeme le digo una cosa, que fue lo que aconteció con precisamente Leví, el publicano, conocido como Mateo. En nuestros tiempos, los cambios en las oficinas de gobierno, para bien, son notables. Y la gente los espera, los cambios, buen trato, mejores condiciones en todos los aspectos, ya que esos cambios no se daban muy seguido. En los tiempos de Jesucristo, caminando en esta tierra, el cobro de impuestos no se hacía como ahora, se hacía de forma muy personalizada. Esto es, Mateo y otros publicanos se ponían al centro de las plazas para exigir deshonestamente, de más, por cierto, el pago de los impuestos. Se ponían donde había más ciudades y ahí exactamente. Bueno, de esa ciudad en donde entró nuestro Señor Jesucristo, de ahí llamó a Leví, a Mateo, al publicano. Ahora, dice que inmediatamente se paró y le dejó sus cosas y se fue, siguió al Señor Jesucristo. Ahora, usted y yo debemos saber que no es que no lo conocía, o sea, no es que es la primera vez que lo vio, no, ya conocía de él, ya sabía quién era. Y de repente algo estaba aconteciendo en su corazón, algo estaba aconteciendo, algo está sucediendo con Jesucristo, algo interesante. Y cuando se encuentra el Señor Jesucristo, cuando tiene esa oportunidad y le dice, sígueme, pues obviamente le siguió porque sabía que le iba a convenir el seguir al Señor Jesucristo. Y no estamos hablando de cuestiones financieras, estamos hablando de cuestiones espirituales. ¿Qué aconteció con Mateo? Bueno, con Mateo, que era el cobrador de impuestos de una forma muy personalizada, transformó su actitud, pasando de abusivo, de deshonesto y ventajoso a una persona con principios, conduciéndose honestamente y además usado para dejar por escrito la voluntad del Padre Celestial. Él escribió, por inspiración de Dios, pues el Evangelio que está como el número 1, ¿verdad? Que tiene 28 capítulos, que es el Evangelio de Mateo, o según Mateo, según lo que Dios le reveló a él. Entonces, Mateo, Leví, el publicano, era muy conocido por toda la gente en el pueblo. Y era por decirlo así, era un pecador muy conocido, pero acuérdese que algo por el cual nuestro Señor Jesucristo lo escogió es para comprobar que para Dios no hay nada imposible. ¿Sí? Porque ha venido a llamar ¿a qué? No, los sanos no tienen necesidad de médico, dice, sino los enfermos. Y Mateo, Leví, el publicano, en su corazón había una gran enfermedad, ¿sí? De pecado, de ambición, de querer sentirse más que los demás. Y vino Cristo, le hizo la llamada. Él quizás estaba angustiado y desesperado y había una confrontación en su mismo ser de que ya no quiero hacer esto, pero no tengo oportunidad, no quiero porque estoy haciendo cosas incorrectas, pero no encuentro la salida. Y viene Jesucristo y se abraza de él y le sigue para siempre. ¿Sí? Para Dios no hay nada imposible. ¿Okay? Versículos del 18 al 22. Versículos del 18 al 22. Empiezan muchas enseñanzas, ¿sí? Doctrinales, que el Señor Jesucristo vino a volver al camino porque los religiosos lo habían distorsionado todo. Marcos 2:18. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron, ¿sí? ¿Por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone, y les explica con esta analogía, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira lo viejo y se hace peor la rotura.
Versículo 22, y nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. O sea, ahora, yo quiero que usted y yo comprendamos esto. Si el Señor Jesucristo hace una analogía con el vino, o sea, no quiere decir que es bueno el vino, quiere decir que está permitiendo que la gente pues se emborrache, ¿no? Pierda el sentido por el alcohol. No, lo que está diciendo es una analogía que ellos mismos sabían por su cultura, porque era algo que se comercializaba mucho y conocían ese procedimiento, y les pone un ejemplo utilizando ese procedimiento de los vino nuevo en odres nuevos, porque lo sabían, no estaba aprobando que la gente se emborrachara. Okay. Tenemos que ver eso. Voy a citar textualmente el comentario Plenitud acerca de este pasaje bíblico del 18 al 22 del capítulo 2 de Marcos. Dice lo siguiente, así textualmente. Juan el Bautista tenía dos propósitos, ¿sí? Hacer que la gente se arrepintiera de sus pecados y preparar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Este fue un tiempo de seria reflexión que incluía ayuno, ¿sí? Señal, ¿qué es el ayuno? Es una señal externa de humillación y de pena por el pecado, ¿sí? El ayuno, escuche bien, el ayuno despoja al cuerpo de comida, el arrepentimiento despoja nuestra vida de pecado. Los discípulos de Jesús no necesitaban ayunar en preparación para su venida, porque Él ya estaba con ellos. Jesús, sin embargo, de ninguna manera condena el ayuno. Él mismo ayunó 40 días, acuérdense. Pero enfatiza el ayuno con el propósito correcto. Los fariseos, por su parte, ayunaban 2 veces a la semana, lunes y jueves, para mostrar cuán santos eran. Jesús explicó que el que ayuna solamente para impresionar a otros, lo hace pues precisamente solamente para ello. Por otro lado, vemos que el Señor Jesucristo se comparó a sí mismo con un esposo, porque en el Antiguo Testamento el término equivale, por ejemplo, a la esposa a la iglesia y al esposo pues a Israel. Perdón, a la esposa a la iglesia o al pueblo de Dios, y a Jesucristo como el esposo, ¿sí? El esposo de Israel. En estos versículos bíblicos, pues, menciona también la incompatibilidad de las costumbres religiosas con el verdadero mensaje de Dios. Es muy diferente, muchas veces lo que enseña la religión a lo que enseña Dios por lo general, es muy diferente. Y es donde debemos estar bien listos, y es lo que está enseñando nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Fíjese bien, la incompatibilidad de las costumbres religiosas con el verdadero mensaje de Dios, ¿sí? Por eso usa la analogía de los odres, ¿sí? Por eso usa eso. Los fariseos, pues, eran tan rígidos como aquellos odres viejos, que no estuvieron dispuestos a recibir el vino nuevo. ¿Qué es el vino nuevo? No tiene nada que ver con cuestiones de bebidas embriagantes. El vino nuevo es el nuevo alimento, la nueva, vamos a decir, esa nueva bebida, esa nueva comida, ¿sí? Que el Señor traía, que estaba por encima de cualquier cosa, ¿sí? Que el mundo pudiera tener, pues, cauterizados o esclavizados a la gente. El vino nuevo, el vino de Dios, trae libertad de todas las cosas, incluyendo el alcoholismo, pero no pensemos que cuando la palabra de Dios menciona vino, está autorizando el embriagarse. No. Él ofrece un vino nuevo, totalmente diferente, ¿sí? Que va a limpiar, que va a restaurar, que va a quitar vicios, que va a quitar muchas cosas. Acuérdese, dice él, el que no come mi carne ni bebe mi sangre. Entonces, ¿qué quiere decir? Literalmente no. Está hablando del que no, ¿sí? Come su palabra, su carne es la palabra, y acepta su sacrificio, lo que está diciendo. Bueno, solamente termino con esa analogía. Mantengamos nuestros corazones abiertos y dóciles para aceptar el verdadero mensaje de nuestro Señor Jesucristo, que es el que puede transformar. Ya, si lo tergiversamos y metemos otro tipo de principios insertados en lo que dice Dios en su palabra, definitivamente eso no va a traer sanidad, eso no va a traer restauración, eso no va a transformar absolutamente nada. Ahora,
yo quiero enfatizar precisamente los propósitos del ayuno. ¿Cuáles son los propósitos del ayuno que enseña Dios en su palabra? Mire, el ayuno es más bien para estar fortalecido. Si alguien lo desea hacer y médicamente lo puede hacer, es para fortalecer nuestro espíritu. Y muchas veces para comprender, nos ayuda a comprender, nos hace sensibles para comprender la voluntad de Dios. Esto es, si durante el ayuno nos alimentamos de la palabra de Dios. Jamás el ayuno es para que Dios haga mi voluntad. Eso se enseña mucho. Jamás el ayuno es para que Dios haga mi voluntad. No, de ninguna manera. El ayuno es para que yo conozca la voluntad de Dios, y el ayuno es para yo me fortalezca y al conocer la voluntad de Dios me rinda la voluntad de Dios. Nunca jamás es para que Dios haga mi voluntad. Porque muchas veces vamos a ayunar para que suceda hasta. No, lo que tiene que suceder es que comprendas la palabra de Dios. Lo que tiene que suceder es que obedezca la palabra de Dios. Lo que tiene que suceder es que nos sometamos a la voluntad de Dios. Y entonces el ayuno verdaderamente está haciendo con propósito. Fuera de eso ya es un sentido totalmente incorrecto. Versículos del 23 al 28 del capítulo 2. Fíjese, otra enseñanza correcta, porque se tergiversa todo, acerca del día de reposo, ¿sí? Directamente del Señor Jesucristo es esta enseñanza, ¿sí? Hoy estamos en la gracia, no estamos en la ley. Antes, quien no guardaba el día de reposo, pues ahora sí que hasta pena de muerte, ¿no? Pero en el sentido correcto, por favor, en el sentido correcto. No tergiversado como lo hacían los religiosos, pero solamente para condenar o solamente para aprovechar. Es como aquel policía, ¿verdad?, que se esconde para decir, ya te agarré. No, tiene que ser prevención, no, ahora sí que sorprender. No, eso está mal. Marcos 2:23 dice, aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, o sea, un sábado, sus discípulos andando, comenzando a arrancar espigas. Entonces los fariseos pelaron los ojotes así y dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Entonces viene la enseñanza del Señor Jesucristo. ¿Nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Él y los que con él estaban, ¿cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los mismos panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino solamente a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Alguien más importante estaba allí y estaba enseñando realmente el sentido correcto del día de reposo. Voy a leer la traducción lenguaje actual, que nos presenta más claramente con palabras del siglo XXI, ¿verdad?, el sentido con el cual Jesucristo mencionó precisamente estas enseñanzas. Marcos 2:23 dice lo siguiente: un sábado, mientras Jesús y sus discípulos iban por un camino sembrado de trigo, los discípulos comenzaron a arrancar espigas. Pues obviamente tenían hambre. Bueno, cuando los fariseos vieron esto, le dijeron a Jesús, mira lo que hacen tus discípulos. ¿Acaso no saben que está prohibido arrancar espigas en el día de descanso? Jesús le respondió, ¿no han leído ustedes en la Biblia lo que hizo el rey David cuando Abiatar era jefe de los sacerdotes? David y sus compañeros sufrían gran necesidad y tenían mucha hambre. Entonces David entró en la casa de Dios y comió el pan especial que solo a los sacerdotes les estaba permitido comer, y lo compartió con sus compañeros. Además les dijo, el sábado se hizo para el bien de los seres humanos y no los seres humanos para el bien del sábado. Yo, el Hijo del Hombre, soy quien decide qué puede hacerse y qué no puede hacerse en el día de descanso. ¿Qué es lo que significa esto, iglesia, hermanos? ¿Qué es lo que significa el sábado? Pues ya no estamos en la ley. Pero en el sentido, hoy que no estamos en la ley, que estamos en la gracia, ¿cómo guardamos el sábado? Yo ya lo he explicado en otras ocasiones, bueno, a los que van ahí a la congregación, a los que asisten cada domingo, ya están instruidos en esto. Mire, guardar el sábado en el sentido de hoy es que si vamos y nos reunimos el domingo ahí para estar escuchando la palabra de Dios, enfoquémonos en la palabra de Dios y no andemos ahí con el celular haciendo otras cosas, no estemos entretenidos en otras cosas. Enfoquémonos y tengamos comunión con Dios desde la alabanza, la adoración y en la predicación del mensaje, y entonces estaremos guardando el sábado. ¿Por qué era guardar el sábado? Para estar con todos nuestros sentidos
en el mensaje de Dios, pues. Eso es. Sin embargo, escuchen bien, sin embargo, imagínense, estamos ahí en la congregación, o están los asistentes ahí en la congregación, y en un momento determinado, o sea, guardando el sábado, ustedes enfocados en escuchar la palabra de Dios, y en un momento determinado, con toda justificación, aparece una situación de emergencia, cualquier situación de emergencia imprevista. Entonces, una persona se tiene que levantar y la debe de atender. Y de ninguna manera Dios la tomará como un acto de rebeldía contra su palabra. Porque de repente hay una cosa importante que atender. Es cierto, es importante la palabra, es cierto, guardar el sábado era importante. Pero de repente en nuestro Señor Jesucristo, en otro evangelio menciona, ¿quién de vosotros, si se cae una oveja, ¿sí? y está ahí prácticamente a punto de morir, ¿quién no va y la rescata? Y aunque fuera sábado, o sea, hay cuestiones urgentes que hay que atender y no por cuestiones religiosas dejar de atender algo que en emergencia tenemos que hacer. Dios conoce nuestro corazón, Dios lo sabe. Mire, que la palabra de Dios nos establezca, nos afirme en la fe, viviendo en su perfecta voluntad. Eso es lo que sucedió en aquel tiempo, aún estando en la ley con David y sus hombres. Tenían hambre, venían de una guerra, venían cansados, tenían sed. Y era sábado, ¿qué es lo que tenían que hacer? Morirse de hambre, morirse de oídos, desfallecer ahí, o cualquier situación que les afectara a su físico porque tenían hambre. O sea, está justificado perfectamente. Eso es lo que debemos de hacer. Dios nos debe de cimentar en la fe, pero en la fe verdadera, no en una fe religiosa, que no vivamos en el sentido correcto. Si usted de repente, ¿verdad?, está ahí en su casa, escuchando una predicación también, o va a la predicación y de repente algo sucede y se tiene que levantar a atender, lo tiene que atender, no estamos violentando la palabra de Dios. Eso es lo que Dios nos enseña. Eso es lo que Dios desea para nosotros. Pues hermanos, este es el capítulo 2 de Marcos. Doctrina del Señor Jesucristo, enseñanza del Señor Jesucristo, para entonces que nuestra fe esté bien dirigida y no caer en situaciones de aplicaciones privadas como el ayuno mal aplicado, o también, pues sí, es cierto, debemos de poner atención a Dios y guardar todo lo que Dios nos enseña. Pero imagínense, voy a orar y voy manejando y voy a cerrar los ojos. No, o sea, no se puede. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Hay cosas que de repente tenemos que atender, ¿sí? Porque Dios va a esperar que la atendamos, aunque fuera en aquellos momentos sábados, o aunque fuera en este momento algo que tenemos que hacer, ¿sí? ¿Cuántos de nosotros de repente no hemos estado pues ya listos en alguna ocasión? Por ejemplo, a mí me pasó. Estábamos ahí preparándose en la congregación, de repente me subí una escalera, se resbaló y me fisuré la muñeca. Sí, pues tuve que salir al hospital. Entonces alguien no puede decir, hey, ya estás en la congregación, no te puedes salir porque es pecado contra Dios. No, pues me fisuré y tenía un dolor y tuve que ir al hospital para que me atendieran y me pusieran, pues ahora sí que el yeso, porque requería yeso. Entonces eso es lo que nos está enseñando Dios, también de guardar el sábado. Dios les bendiga. Nuestra intención es que seamos edificados en cada una de la palabra de Dios, en toda la palabra de Dios hoy, que estamos viendo el Evangelio de Marcos, capítulo 2. Nos vemos la próxima sesión. Dios les bendiga.